Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí estamos en el encuentro 149 de Café Mercosur, el que les habla Ramiro desde San Pablo y desde Rosario, Osvaldo. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Te comento que tuvo una muy buena repercusión el programa anterior que nosotros hicimos de la situación alimentaria en Argentina, ¿no? La situación extrema alimentaria en Argentina. Tuvimos muy buenos comentarios. Y también nos han escrito acerca de la nueva caracterización que... Bueno, no es que nosotros la hicimos, ¿no? Que viene de antes, ¿no? Pero que explicamos lo que significa ser gorila en Argentina, ¿no, Osvaldo? Mucha gente no lo entendía, claro. Una vez se habla como en el café, por eso se llama Café Mercosur, ¿no? Vamos a encarar entonces ahora una noticia, siguiendo un poco con el programa anterior, Osvaldo. Un refrescando noticias, un F5, un refresh. Y bueno, y tiene que ver con la situación en Argentina, ¿no, Osvaldo? Con la miseria que hay, con la pobreza extrema que hay y con los últimos datos del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no? Que es un organismo estatal, han lanzado los nuevos guarismos, ¿no? Sobre la desigualdad y ha aumentado muchísimo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no, es imposible de no emparentarlo con lo que hablamos la semana pasada por la crisis y el hambre que se está aumentando en la Argentina, y esto tiene directa incidencia que cada vez la distribución del ingreso es más desigual, ¿no? Es el peor registro desde hace 13 años el que se presentó en el segundo trimestre del 2019. Desde el 2006 que no había un peor registro que este, sin dejar de recordar que del 2006 en adelante siempre ha ido mejorando, ¿no? Ahora lo que se da un retroceso abrupto e impresionante, y que seguramente, Ramiro, adelantándose un poco a lo que vamos a decir, ¿no? Que cuando afecte la gran devaluación que hubo después de las PASO, este índice va a ser peor todavía. Yo quiero apuntar una cosa a lo que has dicho vos, Osvaldo, que es muy interesante, porque en el 2006 veníamos de la crisis del 2001 y había una mejora paulatina año a año. Y ahora, desde Mauricio Macri, como reconoce mucha gente desde el propio oficialismo, hubo un colchón que dejó Cristina Kirchner, ¿no? Dentro de lo que es la cuestión social, y que le ha servido durante mucho tiempo a Macri para esconder el desastre que él estaba produciendo en la economía y en esos sectores sociales, ¿no es verdad, Osvaldo? Porque venimos de épocas de, digamos, con muchas comillas acá, ¿no? Pero de bonanza social, porque tanto en Argentina como en Brasil, el gobierno del Partido de los Trabajadores como el kirchnerismo adoptó una política de valorización del salario mínimo. Y si bien había inflación, el salario siempre superaba la inflación. Sí, era importantísimo el salario, porque durante casi los 12 años del gobierno anterior, siempre el salario iba mejorando. Primero, tenemos que recordar que primero se mejoraba por decretos del Poder Ejecutivo, para que después recién se pueda hacer a través de paritarias, porque las paritarias estaban no eran muy utilizadas en la Argentina, pero los primeros años, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se hacía a través de decretos, y siempre el salario iba superando un poquito a la inflación, y siempre permitía ganar, hasta que después, a través de las paritarias, llegó a tener Argentina los salarios más altos de Latinoamérica.
Solo para ir ejemplificando un poquito más, Osvaldo, bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, que la leche ha tenido este último año el menor registro desde el año 89, ¿no? Los niños toman menos leche y eso va a repercutir en la salud pública futura, eso es una barbaridad. También el consumo de carne, lo mismo, ¿no? Estamos a niveles históricos de bajo consumo de carne en Argentina. Y la carne y la leche son alimentos básicos en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, aparte no solo que baja el consumo de leche, Ramiro, sino que se está reemplazando por sucedáneo de leche, que no es leche en realidad, sino que son una mezcla que se hace con un porcentaje bastante bajo de leche fluida. O sea, no solo hay una baja en general, sino que se los reemplaza por productos de mala calidad que necesitarían, para reemplazar a la leche totalmente, tomarse muchísimo más de lo que se toma. E inclusive, quería apuntar eso también, Osvaldo, no son productos baratos, porque se pagan a precios internacionales y muchas veces los lácteos en Argentina se pagan mucho más caro que fuera de Argentina. Sí, tal cual. Aparte se le sacó el IVA, ya no paga más IVA, y sin embargo no se notó la baja del precio. En realidad lo único que hizo el IVA fue absorber la fuerte devaluación, o sea, para un producto que la verdad no tendría muchos insumos importados, aunque todos se defienden que todo ahora tiene insumos importados, ¿no? Y mirá, Osvaldo, qué interesante, pero estas son noticias de argentinatraducida.com, que es nuestro blog. Los precios a mayoristas para el mes de octubre van a venir con un recargo del 15%, principalmente por el aumento de la harina y de el aceite, que a pesar de que se fabrican en Argentina, tienen precios internacionales. Entonces, los minoristas dicen que todos los productos que tengan aceite y harina van a llegar todos caros. Se calcula que va a haber un promedio de 15% en todo lo que van a ser los precios de Argentina. O sea, es una barbaridad, Osvaldo. Sin contar que harina no se importa nada, todo se produce, por lo contrario se exporta, y aceite, salvo algunos aceites marginales o muy caros, como algunos aceites de oliva que se traen de Europa, o algunos aceites están de moda, después lo demás, todo el aceite íntegramente se produce en el país, por lo cual es ridículo que siga el valor del dólar, ¿no? Bueno, ya que estábamos hablando de los gorilas, vamos a inaugurar nuestra sección gorilas, Osvaldo. Lo primero que te quiero decir que la gente en el gobierno está haciendo política con esto. Está haciendo política con la comida. El sábado 28, un día antes de las elecciones en Mendoza, aparecieron videos de un candidato a gobernador de Mendoza distribuyendo vales de compra por 1.000 pesos para la gente en plena campaña electoral. Eso fue denunciado, están los videos, están los vales, está todo. Lo mismo ha pasado en la localidad de Quilmes, que le han llegado camiones de comida para distribuirles a la gente, ¿no? De acuerdo a lo que es la ley de la emergencia alimentaria, Osvaldo. Sí, la retuvieron para ir usándola en la campaña. Exactamente. El intendente de Quilmes es Martiniano Molina, ¿no? Es jugador de handball y cocinero, y tuvo una muy mala elección en las últimas PASO, ¿no? O sea, casi está en la puerta de la derrota. Pero de todas maneras, hacer bastardear de esta manera la necesidad de la gente realmente es de lo más bajo, ¿no? Es de gorilas. Vos sabés que a eso me quería detener un poquito en eso, Osvaldo, porque este era un dandy, ¿te acordás, Osvaldo? Un nene bien, que era un exitoso deportista, que después se mete a cocinero, a chef de moda en los programas de televisión y después a político New Age, ¿no? Y termina siendo lo peor de la política conservadurista, como lo dijimos en el programa anterior, ¿no, Osvaldo? Tenía peor que los conservaduristas de la época anterior al peronismo. Y vos no sé si te acordás que en alguno de los programas, en algún momento tuvimos una referencia a Martiniano Molina, te hablo de un programa de hace 3 años, debe ser tranquilamente, donde le preguntan por el Pozo, que estaba en Quilmes, que era un lugar de detención durante la última dictadura militar, cívico-militar en la Argentina. Le preguntan por el Pozo y dice, sí, lo estamos arreglando, o sea, ni siquiera tenía idea que era el Pozo en Quilmes, ¿no? Porque vos dijiste muy bien, Ramiro, esa política New Age, esa casi antipolítica o apoliticidad, o sea, el desconocimiento de la realidad y de la historia de su propio lugar de origen. Vamos a otro New Age, Osvaldo. Vamos al actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que también es
candidato a la intendente de La Matanza, ¿no? Una ciudad de 4 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires, con centro industrial, donde el peronismo tiene mucho arraigo, ¿no, Osvaldo? Y podríamos decir que La Matanza tendría más población que el 70% de las provincias argentinas, ¿no? Sí, que tiene una intendenta Magario que ha trabajado muy pero muy bien, y a tal punto que es la candidata a vicegobernadora de Axel Kicillof, y que, bueno, ayuda muchísimo en la campaña. Y ahí hay una periodista de La Nación le pregunta por qué no consiguen sacar tantos votos el partido oficialista, y mira lo que responde el gorila. ¿Lo escuchamos? Dale, vamos a ver qué dijo. Hablando justamente de La Matanza, ¿por qué cree que cuesta tanto poner finalmente el pie en La Matanza? ¿Por qué está tan arraigado hace tantos años el peronismo allí, a pesar de todas las dificultades que enfrenta La Matanza? Porque la gente se acostumbró a la resignación, y porque los que gobiernan hace 36 años hicieron todo lo posible para mantener pobre a La Matanza, para que la gente sienta eso que se llama el síndrome de Estocolmo, digamos. Al final me termino identificando con aquel que me tiene prisionero, ¿no? ¿Cree que eso sucede en La Matanza? Absolutamente. ¿El síndrome de Estocolmo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán. Bueno, creo que con ese ejemplo se entiende mucho más lo que es el gorilismo, ¿no, Osvaldo? No, tal cual. Así que la culpa es del síndrome de Estocolmo, no realmente de Pero tengo otro peor, Osvaldo. A ver, otro peor que esto, no te puedo creer. Sí, tengo uno mucho peor, porque ahora, claro, como no los votan, ahora el pueblo pasa a ser, digamos, lo peor que hay. Este es el caso de Felipe Yapur, que es un funcionario público de La Rioja y es un candidato actual a diputado provincial por esa provincia, ¿no? Y bueno, pedimos perdón. Este fue famoso. Y creo que al principio lo negó, me parece, ¿puede ser? Sí, lo negó diciendo que no era la voz, pero... No, está chequeado, está chequeado que es él. Sí. A ver, dale, ¿qué dijo? Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas. A partir de hoy, muchachos queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un choto. A partir de ahora, a ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto lo ayudo, a ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos. Que se caguen, porque esos hijos de 1.000.000.000 de puta son los que han votado a este K de mierda, que es, ahí está, el primer cimbronazo. Y a partir dentro de 2 meses, si llegan a ganar, nos sacan del mapa, nos dan la espalda, nos tiran a la mierda, el mundo a nosotros. Así que yo, a partir de ahora, ningún pobre que me venga a pedir que me chupe un huevo, que se cague de frío, que se cague de hambre, que duerma en la plaza, me importa un choto, porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos, son los que han ido a votar. Que se vayan a la reputa madre que los parió, manga de basura, que son más la basura de lo que laburamos. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Y esos son el producto de 12 años de esta yegua hija de puta y del tuerto que han logrado todo esto. Entonces ahora ni ayuda cero a ningún puto que la necesite. Le falta el remedio, anda a pedir a los FF. Le falta esto, anda a pedirle a ellos. ¿Qué me venía? Que se remil caguen. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Todo un samaritano, ¿no es verdad, Osvaldo? No, realmente. Recordando que la frase de gorila se sale en el 55, sobre todo cuando se venía el golpe contra el gobierno de Perón en ese momento, creo que ya los pasó a todos. Sus adjetivos sobre los humildes es realmente pero deprimente. Esto no, pasa que no lo había escuchado nunca completo, por suerte. Sí, por suerte.
Por suerte. Denigra a las personas, a Claro. él mismo lo denigra. Sí, quería decir que cuando él hace referencia a la yegua es Cristina Kirchner, al tuerto era al difunto Kirchner. marido aquí, a Néstor, y cuando habla que le piden a FF, bueno, es a los Fernández, ¿no? A Alberto Fernández y a Cristina Fernández, porque si no por ahí es medio críptico del lenguaje político argentino y afuera no se entiende, ¿no? O sea que él hace referencia efectivamente a lo que es el kirchnerismo y ahora el Frente de Todos, ¿no? Con un lenguaje aparte homofóbico, ¿no? Sí. Entre otras cosas, aparte denigrante, homofóbico. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después continuamos. ¿Qué te parece? Dale, sí. Vamos a escuchar entonces a La Portuaria y un tema llamado Huracán. Vamos. A correr al parque antes de que sea tarde. Vamos a bailar desnudos antes de que venga el huracán. Antes de que venga el huracán. Nos dormimos por un tiempo y ese tiempo terminó. Abrázame intensamente antes de que venga el huracán. Antes de que venga el huracán. Oigo corazones latiendo, gritos de los niños corriendo, vuelan hojas, el cielo negro, las ventanas tiritando y rechinan puentes viejos por el río, vuelven los barcos, se corta la luz, salto un charco, corro y vuelo, corro y vuelo. Antes de que venga el huracán. 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 Antes de que venga. Y vamos a terminar entonces con los gorilas de Argentina, Osvaldo, con la inefable, la que nunca puede faltarnos, nuestra amiga Patricia Bullrich, que se refiere ahora no a los pobres en general, sino a la clase media, a los movimientos sociales que nosotros habíamos dicho en el programa anterior, que habían servido como un dique de contención social para que el país no estallase en puebladas o en saqueos a supermercados o en algunas otras manifestaciones sociales como en el pasado. ¿Te acordás, Osvaldo, que lo habíamos analizado nosotros, no? Sí, habíamos visto que fue uno de los aspectos que impidió que esto estallara, entre otras cosas, ¿no? Bueno, mirá cómo ella se refiere a los movimientos sociales y a los pobres en general, Osvaldo. A ver. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo el país, ¿no? Y, sin embargo, lamentablemente, para ser un poquito políticamente correctos, les dejamos demasiado poder. Y hoy venimos sufriendo las consecuencias. La clase media apretada
y los movimientos sociales con toda la plata. Esto va a cambiar. Esto en la próxima gestión cambia totalmente. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. Debe ser los gorilas, debe ser. Bueno, Osvaldo, y esto ratifica lo que nosotros habíamos dicho cuando analizamos el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en Argentina. Algunas son militarizadas, como el caso de la Gendarmería, ¿no es verdad, Osvaldo? Que ese tal Gendarmería y prefectura. Claro, que el tal protocolo en realidad no era un protocolo de actuación, era una licencia para reprimir, ¿no? Y fíjate cómo ella dice, en la próxima le metemos protocolo. O sea, interesante, como decimos, le soltamos los perros, ¿no? O sea, una cosa horrible. Sí, pensando en el origen político de Patricia Bullrich, pero ha tenido tantos cambios en su vida, ¿no? Pero que realmente esta frase desubicada de ella como política y lo demás todo aplaudiendo desencajada, Sí. Se escuchaba como si se hubiese hablado de que la gente iba a estar muchísimo mejor en su propio gobierno, y no, lo que dijo fue que la gente va a estar muchísimo más golpeada el próximo gobierno de ellos. Ramiro, te quería hacer una preguntita. ¿Tuvo Pichetto reunido con Bolsonaro en estos días o se va a reunir? Estábamos hablando de gorilas, ¿no? Ya, no, por eso me acordé. Siempre dentro del mismo segmento estamos hablando, del mismo segmento etario. Estuvo reunido con Bolsonaro el jueves y el viernes pasado y dijo que era un gran hombre para América Latina y para el Mercosur, Bolsonaro, y que había que hacer un esfuerzo porque Brasil era un país totalmente necesario para el Mercosur y que Bolsonaro era un gran hombre, una gran lideranza para América Latina. Y Bolsonaro, por su vez, dijo que le mandaba muchos abrazos a Mauricio Macri y que juntos compartían una visión común con relación a Venezuela. Sí, no, el reiterado latiguillo que tienen, ¿no? Claro. Ambos dos. Pichetto, porque Pichetto le dedica varias veces a los inmigrantes venezolanos, a veces bien, a veces mal acá en la Argentina, y Bolsonaro el temor que se le llene Brasil de venezolanos, ¿no? Parecería. Sí, es verdad. Bueno, hemos terminado con la primera sección, Osvaldo, del programa. Pero yo no quería dejar de destacar una noticia, Osvaldo. Al final nosotros hablamos bastante del refresh y hablamos de Patricia Bullrich. Y me gustaría decir que la justicia federal sobreseyó a los acusados de mapuches por ser terroristas de esta RAM, de esta resistencia ancestral mapuche, que lo hemos tratado en otros programas, ¿te acordás, Osvaldo? Que supuestamente era un grupo terrorista financiado desde el exterior y que querían separar el país. Tenían armas, que querían hacer un estado mapuche entre Argentina y Chile, que no reconocían la soberanía argentina y la chilena. Es bueno una cosa, que el juez federal de Neuquén fue quien lo hizo, Gustavo Villanueva, pero lo malo es que la poca difusión que ha tenido esta noticia. Sí, muy poca difusión, Osvaldo, muy poca difusión porque todavía los medios de comunicación hegemónicos siguen en campaña electoral y siguen escondiendo todas las cosas que hace Mauricio Macri y compañía, ¿no? Por ejemplo, que querían inaugurar una parte de las reformas del aeropuerto de Buenos Aires y hicieron cualquier cantidad de macanas, metieron un montón de gente a trabajar en un lugar bastante reducido y ocurrió lo que siempre tiene que ocurrir, Osvaldo, un accidente con muchos heridos y un muerto. Y para los medios de comunicación fue simplemente un accidente común y corriente y no la desesperación para inaugurar algo, ¿no? Acá ha pasado lo mismo, acá para no hablar mal del gobierno se esconde esto, ¿no, Osvaldo? Pero es lo que habíamos dicho nosotros cuando hablábamos en su momento de esta persecución ideológica a las comunidades originarias mapuches y que no tenían ningún sustento en la realidad, o sea, y acá lo dice un juez y está muy bueno eso, ¿no, Osvaldo? Sí, y es de destacar también una cosa que vos dijiste, Ramiro, lo que pasó en Ezeiza con esta construcción que se estaba haciendo, que eso nomás es la punta del iceberg, es lo que
puede pasar si se hace una reforma laboral como pedía el gobierno, ¿no? Se reducen los gastos, no los gastos, sino la inversión en seguridad y terminan con accidentes, con muertos y con heridos. Una obra acelerada porque el lunes que viene tenía que presentarse porque te iba a ser de las famosas 30 obras que iba a inaugurar Macri en estos 30 días antes de las elecciones. Y bueno, quedó lamentablemente, hay una que no se va a poder inaugurar, que lo cual no es ni bueno ni malo, pero sí que es muy malo que haya sufrido, los trabajadores han sufrido por la inoperancia, impericia y mala praxis del gobierno. Y otra cosa interesante también que tiene que ver un poco con un clima de época, ¿no? Mandaron que parase la obra porque no tenía la seguridad necesaria y fue Dietrich, que es el secretario de Transporte. Hizo un asadito y una palmadita a los muchachos, sigan. Ajá, o sea, como siempre se manejaron los patrones de estancia, ¿no es verdad, Osvaldo? Tal cual, y con las mismas consecuencias, ¿no? En la salud de los trabajadores que no tenían nada que ver y estaban cumpliendo su tarea y evitaron que otros, que son los que tendrían que haber cuidado la higiene y la seguridad en esa obra, no pudieran cumplir su tarea por razones de urgencias electorales. Como hizo todo este gobierno, Ramiro, siempre se movió a través de urgencias electorales, nunca pensó en otra cosa que no sea las elecciones. Bueno, Osvaldo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a poner un tema que vos sugeriste la vez pasada, que justamente se llama Construcción, que es una canción de Chico Buarque, pero cantada por Fito Páez. ¿Vamos? ¿Vamos? Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón 4 paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. No. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió
Murió a contramano entorpeciendo al público. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague por esa grapa de grasa que tenemos que beber, por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios le por esa arpía que un día nos va a arrugar y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón 4 paredes flácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, escuchábamos a Fito Páez, una canción de Chico Buarque llamada Construcción. Bueno, antes de empezar a hablar del tema que nos habíamos propuesto hoy, que es el tema de la necropolítica, mejor dicho, del necropopulismo, quería hacer una pequeña referencia a lo que ha ocurrido aquí en Brasil, que vamos a verlo específicamente la semana próxima, Osvaldo, con las últimas revelaciones de la Operación Lava Jato y con la votación en el Supremo Tribunal Federal acerca de un recurso de uno de los imputados en la Operación Lava Jato. Lo primero que quiero decir así rápidamente, Osvaldo, es que The Intercept, junto con el portal de noticias Wall, ha sacado una nueva serie de mensajes en los cuales Dallagnol reconoce que han utilizado prueba ilegal para poder obtener las delaciones premiadas, ¿no? Estas declaraciones de los arrepentidos para justamente perseguir políticamente al miembro del Partido de los Trabajadores y lo que era el premio mayor, que era Lula, ¿no, Osvaldo? Eso. Lo que nosotros decíamos que nos parecía que era, bueno, ahora parece que en la voz de los propios protagonistas aparece, ¿no? Claro, siempre pensando en la autenticidad de esto que sale a la luz periodísticamente. Que una cosa que es interesante, Osvaldo, tanto el juez Moro como todos los operadores de la Lava Jato, tanto Dallagnol como algunos jueces, como algunos fiscales, a los que les preguntan, dicen, no voy a declarar eso porque eso es ilegal. Pero en ningún momento dicen que eso no es verdadero. Nunca se han animado a decir que eso no es verdadero. Ellos dicen que no comentan porque se ha obtenido de forma ilegal. Entonces ellos sobre cosas ilegales no comentan nada. Pero en ningún momento se han atrevido a decir que eso era falso. Eso también es una cosa que llama la atención, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, la verdad que con todas estas revelaciones que se van sucediendo, parecería que la causa del Lava Jato tiene un destino no ya incierto, sino que bastante breve en el tiempo, ¿no? Porque parece que se estaría terminando ya a través de todas las violaciones de derechos que se cometieron, para llegar desde los procesos hasta el propio encarcelamiento de Lula, ¿no?
Mira, hay otra cosa interesante que apareció esta semana y que abona lo que estás diciendo vos, Osvaldo. Porque apareció ahora que también que vinieron de Suiza y estuvieron secretamente reunidos con todos los operadores de la Lava Jato para pasarles la información para que ellos siguieran adelante con la investigación judicial. Y Dallagnol hablaba inclusive de hacer partícipes también a los organismos de inteligencia americanos. O sea, es nuevamente lo que nosotros estábamos diciendo, desde cuándo los suizos van a colaborar así, tan, digamos, altruistamente, ¿no? Con denunciando las cuentas que existían en Suiza. Si justamente Suiza es el paraíso fiscal del mundo, a causa del secreto que lo mantienen hace más de 300 años, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que sí fue por eso siempre su estado de neutralidad eterno, ¿no? Porque para ellos todo lo demás siempre parecería que fuera negocio, todos los conflictos. Ya esto que ha salido así a la luz, ya ha tenido algunas repercusiones muy pero muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que han aprobado la ley de abuso de autoridad. Eso es muy pero muy importante, como habíamos dicho antes. Bolsonaro vetó bastantes artículos, pero ya han dejado sin efecto ese veto de la mayoría de los artículos. O sea que la ley ha pasado prácticamente como una gran derrota a todos estos mecanismos de extorsión mediante las prisiones preventivas, de llevar a la gente forzadamente a declarar cuando no hay pruebas o cuando no hay indicios suficientes, que fueron los mecanismos básicos de la Lava Jato, y principalmente a hacer públicas aquellas partes de un proceso que no sirvan para el proceso, que tienen que tener la finalidad natural de ser destruida, y no hacerlas públicas como forma de alcanzar la honra de los supuestamente imputados, que fueron básicamente las tres herramientas de la Lava Jato y de la causa de Cuadernos en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, Ramiro, la misma. Entonces, acá tenemos la primera gran derrota de la Lava Jato, que es que hayan aprobado la ley de abuso de autoridad. La segunda fue que el paquete anticriminal, de medidas anticriminales, entre muchas comillas, propuesta por el ex juez de la Lava Jato, Sergio Moro, no pasa en el Congreso, no va a pasar, y lo que va a pasar muy pero muy cortado, ¿viste? Muy pero muy retaseado, digamos, y esa es una gran derrota política para Moro, que es básicamente, como ministro de Justicia y de Seguridad, es básicamente la única propuesta que él tiene en estos 8 meses de gobierno que tiene. Y la otra es que ya el Tribunal Superior Federal, el jueves a la noche hubo una votación, en realidad empezó el miércoles, ¿no? Acerca de un recurso que interpuso ante el Superior Tribunal Federal Bendini, que fue director de la Petrobras, porque él hizo los alegatos antes de los alegatos de los otros imputados que también figuraban como delatores premiados, como arrepentidos. Y eso él lo arguyó con mucha sabiduría. ¿Cómo voy a hablar yo si la otra persona que es un coimputado es el que me está acusando? O sea, él tiene que hablar primero y después hablo yo para saber de qué me defiendo. Eso es normal en todos los lados. Siempre la defensa es la que tiene la última palabra, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, es el que tiene el derecho constitucional, diríamos. Y acá el juez Moro invertía eso porque decía, no, los dos son imputados, los dos son coimputados, los dos, acá no hacemos ninguna diferencia. Pero no es la misma naturaleza aquel que se está salvando acusando al otro coimputado, ¿no es verdad, Osvaldo?, que aquel que se está defendiendo de la acusación. Acá digamos que ese coimputado pasa a tener una característica especial, es coimputado al acusador. Sí, lo que pasa que me daría la impresión, Ramiro, que este sistema puede funcionar sí, solo sí, con estas violaciones de derechos. Claro. Si no sería inútil, un sistema que no funcionaría, pero porque se está muy atado a plantear el temor o el terror en el acusado, ¿no? En el imputado. Sí, así es. Esto fue resuelto en la sala segunda del Supremo Tribunal Federal y claro que resolvieron a favor del imputado. Además, inclusive porque sigue la regla del indubio pro reo, ¿no? O sea, en caso de duda a favor del imputado. Y Fachin, ¿qué es lo que hizo? Pidió que el Pleno se expidiese al respecto. Bueno, quedó por 7-4, o de 7-4 salió, o sea que una gran victoria para que se revean todas esas causas. ¿Qué significa esto? ¿Que todos van a quedar libres? No, que van a tener que volver todos los procesos a la etapa de alegatos, que se haga esa etapa de alegatos como corresponde, y mientras tanto las personas que están privadas de su libertad respondan en libertad al proceso, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, tal cual, como debió haber sido en su origen, ¿no? Pero aquí, Osvaldo, que ahí viene Dallagnol, como parte del Ministerio Público de los fiscales de la Lava Jato, diciendo que Lula podía ya, porque ya le corresponde, ¿no?, tener, digamos, la prisión domiciliaria porque cumplió un sexto de la condena. Él pide, no la defensa de Lula, él pide que pase a ese régimen semiabierto que se llama, de cumplir la pena en un régimen semiabierto, pero con una tobillera. O sea, es una declaración medio que de derrota, porque hasta ahora no le dejaba ni que diera entrevista, fue toda una lucha para que diera entrevista, inclusive no le permiten ni que tenga, una cosa también horrible, Osvaldo, ni que tenga asistencia religiosa en la cárcel. Y ahora le dicen que bueno, que salga en libertad con una tobillera. Y Lula el día sábado dijo que no, que sale totalmente libre o no sale. Y ahí estamos en esa situación, ¿no? Que parte de la familia quiere que Lula vuelva a la casa con una tobillera y Lula que dice que no va a salir hasta que no lo absuelvan absolutamente, y una derrota moral para la Lava Jato como pocas veces se ha visto. Se está empezando a desmoronar, pero por todos los lados, ¿no? Entonces, es muy bien lo que dijiste vos, Osvaldo. Es una pena la gente que le tocó perder su libertad en situaciones tan controvertidas, por lo menos, o ya controvertidas al principio, y ahora en la actualidad ya directamente la idea de todos es que realmente se violaron derechos, ¿no? Pero estas cosas creo que, como te he dicho antes, un poco parecería que fuera como la tortura en la Inquisición. Eran necesarias para poder conseguir las delaciones que terminaron la pérdida de libertad de gente inocente. Así es, Osvaldo, exactamente. Agatha Félix tinha 8 anos. O músico Evaldo Rosa levou 80 tiros. Marielle lutava pelos pobres, pelos negros, pelos pretos, por nosso povo. Chega! Chega! Chega de perseguir os negros, chega de perseguir os pobres. Mulher preta, coragem, pra frente! Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero. Cortado por favela, bala, fuzileiro, suicida, dominante das alturas, guerrilheiros capitais. Guerrilheiros capitais. Formado uma batalha social que provoca o vazio preenchido pela droga. Da sociedade que explora o consumo, além do cidadão. Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, gosto de você. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares de maneiro. Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares de maneiro. Metropolitano brasileiro que madruga sem dinheiro. Carioca de origem, trabalha no sinal, mas não me traz. Trabalha no sinal, mas não me traz. Rio de Janeiro. Bueno, vamos a hablar del tema que nos habíamos propuesto, que también que es de Brasil, que tiene que ver con la política del gobernador Wilson Witzel, elegido ahora en enero, y que pertenece al PSC, al Partido Social Cristiano, Osvaldo. Era un ex juez que lo eligieron con la campaña electoral, con la consigna de él era que le iba a apuntar a la cabecita de todos los narcotraficantes y los iba a matar. Así, esa fue la cosa que decía en la campaña. Ramiro, te podría decir, si vienes de Brasil, no termina en Brasil esto, ¿no? Acá también está pasando cuestiones similares, no creo que todavía con el grado de violencia que se está dando en Brasil, pero después de escuchar a la ministra de Seguridad, no sé si no estamos un poquito cerquita, ¿no? Yo creo que estamos bastante cerca, Osvaldo. Estamos bastante cerca, no son cuestiones ajenas a la realidad de Argentina. Al chico Nahuel lo mataron en el lago Mascardi por la espalda. Y después inventaron un tiroteo que no existió. Las balas que cortaban los árboles de cuajo, según la ministra, que no existieron. Acá estamos exactamente en lo mismo. Se entra a las villas miserias, se mata a las personas y después se inventan supuestos tiroteos. Y esto es una política, Osvaldo, sistemática. Por eso hablamos de que es el necropopulismo. Estamos con la muerte haciendo proselitismo político. El domingo pasado
ha fallecido una niña, Ágata, una niña de 8 años, una niña modelo, una niña estudiosa. Pero bueno, vivía en la favela, en la villa, y era negra, y estaba en un transporte público, ¿no? O sea que parece que esas son condiciones negativas de existencia, de subexistencia en Río de Janeiro, porque la mataron por la espalda, Osvaldo. Sí, esta última noticia de Ágata creo que era, ¿no? Acá tuvo difusión, la verdad. O sea, no tuvo la difusión con la mirada que le queremos dar en el programa, pero tuvo difusión la noticia, no apuntando a lo que en realidad creemos que nos interesa más a nosotros. No es porque no nos interese la vida de la niña, sino porque esto trae muchas más cosas. Bueno, primero que no era la primera, Osvaldo, muy bien recordado, es la quinta, y después murió otro niño más. Después murió otro niño más, ya que ya es el sexto. Y los números de las muertes en Río de Janeiro son realmente asombrosos, Osvaldo. Pensemos que, o sea, son 44.000 policías, Osvaldo. Y para compararlo con... En Río de Janeiro, 44.000. Sí, para compararlo más o menos con San Pablo, que es la misma realidad de Brasil, ¿no? En San Pablo son 100.000 policías y en Río de Janeiro son 44.000 policías. En Río de Janeiro han muerto 17 niños baleados y ya 6 muertos. Y ya estamos hablando desde que comenzó este gobierno en enero hasta acá, en 124 personas muertas por bala perdida. Y en San Pablo esos números son mucho, pero mucho menores. O sea, la policía de San Pablo mata mucho, pero mucho menos. Y San Pablo no es una policía que sea, digamos, ay, qué bonitos que son, ¿no? O sea, no es la policía alemana. No. Es para tener más o menos idea de lo que ocurre en Río de Janeiro. Y este gobernador hace campaña con eso y supuestamente él dice que esa política de mano dura, supuestamente, de abatir, ¿no? De matar con francotiradores desde los helicópteros. Él mismo se ha filmado haciendo eso y disparándole. Le han disparado a una carpa que había en el medio de la selva, digamos, ¿no? En el medio, en Angra dos Reis, diciendo que era una carpa azul, una tienda azul, en realidad una carpa más grande, de narcotraficantes, y le tiraron a los evangelistas, que es la misma gente digamos, del partido de su propio partido. De su propio partido. Y la realidad que se vive en Río de Janeiro es eso, Osvaldo. No es de ahora, vamos a decirlo claramente. Esto, como ya lo hemos analizado en otros programas, este tema no comenzó con este gobernador. Ya viene desde siempre. De alguna manera, las fuerzas militares en Río de Janeiro como forma de controlar el narcotráfico fue una constante a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Ya fueron 13, la de Temer fue la 13ª, ¿te acordás que habíamos hablado cuando Temer decretó? La diferencia, Osvaldo, es que anteriormente estas cosas que hacía la policía, de alguna manera eran un poco como, ¿cómo te podría decir? Eran un poco como aceptadas muy a regañadientes y escondidas, ¿no? Pero ahora son estimuladas y ahora se han convertido en una campaña política, una forma de hacer política. Sí, digo, el mecanismo que utilizaba la policía es el mismo. Quise hacer esa aclaración nomás que me recordaba ese comportamiento. Indudablemente ahora forma parte de un programa político, diríamos, o un programa electoral, hacer este tipo de situaciones que acá a veces tiene cierto contacto con la política que establece nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que siempre también forma parte de la campaña, esta persecución, como hablamos antes de la RAM, o te acordás de los primeros años de este gobierno, cuando hubo problemas con unos chiquitos con la prefectura, ¿no? Que también le dispararon. Y la forma que tenía el gobierno argentino de abordar a las personas que tenían una piel más oscurita, con las mochilitas, que iban a trabajar, se usaban gorra y los trataban como criminales. Inclusive eso sigue pasando, la policía de Buenos Aires sigue tratando a la gente más pobre con una truculencia impresionante. Esta semana ha aparecido un video de 3 autos policiales, 3 patrulleros, con más de 8 policías para llevarse a 2 mujeres que pedían dinero desde siempre en una esquina. Sí, por eso te digo, acá también estamos en el mismo camino. Por suerte, parecería que haciendo un parangón entre Río de Janeiro y la capital de Argentina, o sea, la ciudad autónoma, no se da esta situación porque el actual intendente sería de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
un símil gobernador, simplemente por un maquillaje político, no quería que se llevara adelante la política de la ministra Bullrich, donde él gobierna, ¿no? Sí, es verdad, tenés razón en eso. Pero una cosa que es interesante, Osvaldo, cómo las cosas se van construyendo socialmente, ¿no? Porque hay polarización en Argentina, hay polarización en Brasil. Y está bien eso de la polarización, no todo el mundo piensa igual, y eso es una cosa normal y natural en todo lugar del mundo. Lo que pasa es que cuando esa polarización se lleva al extremo de convertirse no en un nosotros y ellos, en un o nosotros o ellos, ahí la cosa se complica. Ahí la cosa se complica porque supuestamente el que está en el poder se siente habilitado a aniquilar al otro. Y es lo que dice Whittle con todas las letras, ¿no? Él dice, nosotros nos vamos a batir, o sea, nosotros nos vamos a hacer problema. Batir en el sentido de hacerse problema. No, nosotros los vamos a abatir, o sea, nosotros los vamos a matar. ¿Se entiende? ¿No? Usando un juego de palabras muy del portugués. Pero es eso, nuestra supervivencia está en función de que aniquilemos al otro, de que, como dijo en la campaña electoral, le apuntemos a la cabecita de las personas. Y los niños de 4 o 5 años ya están en situación de guerra, ya saben cuándo tienen que agacharse, cuándo tienen que esconderse de las balas perdidas, se le tira a mansalva desde los helicópteros a las favelas, a las escuelas, y el mentecato del gobernador dice que bueno, que es lo mismo que pasó en Inglaterra cuando era atacada por los nazis. Gente, estamos comparando una situación de guerra entre dos países con una situación de seguridad interior, donde la policía no tiene que matar a los otros, la policía tiene que cuidar a los otros y eventualmente después tentar meter preso a los criminales, no matarlos. No es una guerra. Esto se ha llevado, War of Drugs, la guerra de las drogas, a una literalidad absoluta y a esa mentalidad de amigo y enemigo, Osvaldo. Y haciendo política con eso. Eso es lo fuerte. Sí, más que una comparación como la que él utilizó, se podría comparar con lo que pasa en Palestina, pasó en Kosovo, pasó en Argelia cuando estaba el colonialismo. O sea, esta cumple una función de policía ocupante, de que está ocupando y que mata sin ningún temor, ¿no? Como dijo un sociólogo, si lo vamos a comparar con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hay que compararlo no con el ataque a Londres, hay que compararlo con el gueto de Varsovia. Tal cual, sí. Porque es este otro que hemos creado que vive reducido en un determinado territorio y que tiene un subestándar, que no tiene derechos. Osvaldo, te voy a hacer escuchar, no importa las palabras en portugués, pero sí te voy a escuchar cómo está la policía. Como se dice, la policía está totalmente acelerada, parece que a veces está loca. Cómo aborda a la gente. Acá no es necesariamente un abordaje que le hace. La situación es la siguiente: hay 2 personas en una moto que salen a las 9 de la noche de la favela con un pedestal, con un trípode para micrófonos, ¿vale? O sea, esos trípodes, sí. 2 cañitos negros. Sí. Y la policía dice que cómo podían ser tan locos de salir con eso. Vamos a ver cómo lo dicen, Osvaldo. Vamos a prestarle atención a la voz de los 2 policías. Mira, Osvaldo. Depois, o nego diz que morre à toa. Olha só que parece que ele tá na mão. Bota pra frente. Vai, rola nele. Olha só o que parece que ele tá na mão. Na Vila Vintém, saindo de favela, ó. Olha o que parece. O que parece que ele tá na mão? Olha lá. Olha lá. Manda ele parar, ó. Ó, vou mandar ele parar. Para aí! Mostra aí o que tá na mão aí, cara. Olha lá. Olha o que ele tá na mão. Saindo de favela. Depois ele morre e a culpa é de quem? Do polícia. Olha lá. O que é isso? Pedestal de microfone. Aí, pedestal. Olha o que ele tá na mão. Olha lá. Pode filmar. Pode filmar. Cara, você é louco sair com isso aí, cara. Isso não existe, cara. Foi mal. Isso daí não pode sair com isso à noite. Você saindo de favela, da comunidade. Eu te abordei. Porra, quase que tu ia tomar um... Vocês 2 ainda. Você ainda ia também, Monta. Eu já não vou nem sair mais com isso. Olha o que ele tá na mão. Não pode filmar, jogar na rede. Pode jogar.
Bueno, viste, Osvaldo, parece que si vivís en la favela no podés llevarte un trípode para poner el micrófono para cantar con tus amigos, porque... Que van a entender que salís con un arma, más si salís en moto. Vos sabés, Ramiro, estos comentarios que hacía el policía, en cierta medida me trae reminiscencias eran comentarios parecidos cuando acá se aplicaba la doctrina de la seguridad nacional, claro. Si bien los destinatarios de eso eran otros, no eran los habitantes de una favela, pero parecería que fuera como una reconversión de esa política a otra época, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Inclusive, a tal punto es verdad, Osvaldo, que este gobernador Witzel está hablando no del narcotráfico, está hablando del narcoterrorismo también. O sea que es interesante. Dentro de poco vamos a tener narco subversivo también, ¿viste? O sea que es muy, pero muy interesante. Mientras tanto, una persona de la milicia, que el otro gran problema de Río de Janeiro no son solamente los narcotraficantes, sino son las milicias, estas agrupaciones parapoliciales que van cooptando los barrios y van trabajando de una forma mafiosa, cobrando protección, cobrando peaje para los servicios esenciales. Bueno, que lo habían metido preso y que había sido uno de los mandantes, o por lo menos estaba asociado con uno de los mandantes del asesinato de la concejala Marielle Franco, lo encontraron con 147 fusiles automáticos y ahora lo dejaron libre. O sea, a los que supuestamente son narcotraficantes, que muchas veces son inocentes, los matamos con francotiradores desde los helicópteros. Y en las casas, digamos, de lujo, donde encontramos la verdadera droga, donde encontramos los armamentos, o en las operaciones de los aeropuertos o de los puertos, donde se encuentra realmente el armamento pesado, que es el que después alimenta todos estos barrios. Sí. Bueno, a esos los tratamos, viste, como si fueran héroes nacionales, ¿no, Osvaldo? O sea, esa doble vara y hacer política con eso, que es nuevamente lo que te comentaba, que era lo que me parece muy, pero muy terrible, ¿no? De hacer proselitismo con esto. Claro, a veces, por ejemplo, Witzel dice, bueno, ha bajado el 21% la criminalidad en Río de Janeiro. Sí, es verdad que ha bajado, claro, pero en todo el país ha bajado, salvo en 4 estados, en todo el país ha bajado. Por suerte, Brasil... Y no todos los estados tienen la misma política que tiene el gobernador de Río de Janeiro, ¿no? No, para nada. Los últimos años, São Paulo ha ido emulando bastante la política de Río de Janeiro y eso no era bueno. Una comisaria medio en off, por eso el periodista no dio el nombre de la comisaria, dice que cada vez que el ex gobernador Alckmin hablaba de mano dura de la policía, ella temblaba, porque sabía que los soldados que ella comandaban se ponían locos y perdían la racionalidad y salían, viste, como locos, y eso no es bueno ni siquiera para la propia policía, porque para la propia policía también es muy negativo, Osvaldo. Ya han muerto 44 policías en Río de Janeiro en esta guerra del o nosotros o ellos, y además hay un número mayor de policías que se han suicidado, Osvaldo. Claro, sí. Sí, realmente, esas políticas no terminan bien, ¿no? O sea, como quieren hacer una especie de ley del talión, siempre va a terminar con víctimas de ambos lados y muchas veces víctimas inocentes de ambos lados. Tengo un amigo que es psicólogo, psicoanalista en realidad, que él trabaja con grupos de escucha psicoanalítica de personas, después de las elecciones de Bolsonaro, de personas que son de los movimientos sociales y que tienen, traumas por todo esto, pánico, mucho síndrome de pánico, y ahora lo han llamado de la policía para crear un grupo de escucha psicoanalítica con relación a los policías que se niegan a aplicar esta doctrina de mano dura. Y que les hace muy mal, porque después gente que está bien, mataron y pasó, pero después terminan con traumas psicológicos muy grandes, como por ejemplo, ese que mató hace el año 2010, mató a un trabajador porque estaba con un taladro poniendo una lona en el balconcito de la villa y fue y le metió un tiro. Claro, después lo absolvieron sumariamente, cosa que no debe haber ocurrido. Los fiscales ni siquiera lo acusaron, cosa que también no debería haber ocurrido, pero no había ni tiroteo ni ninguna situación. Estaban entrando en la villa para hacer un procedimiento en la otra villa. Pero entran tan locos, Osvaldo, entran tan pirados. Sí. Con tanta máquina. Alienados por la situación. Sí, absolutamente. Y y ya pasó lo mismo el año pasado con un mozo que fue a esperar a la esposa en la parada del ómnibus con un paraguas y le metieron un tiro pensando que era un fusil. Y pasó pasó en abril con otro joven que era un DJ que iba a hacer una changuita con un amigo, iba con otro taladro y le metieron otro tiro.
En situaciones en las cuales no hay tiroteo, no hay nada, Osvaldo. En las cuales no hay nada. Sí, situaciones que no meritan ninguna de estas acciones, ¿no? Así es. Bueno, creo que hemos conseguido dar un pantallazo más o menos a la realidad, pero vamos a verlo lamentablemente más veces, ¿no? Porque no creo que esto se vaya a solucionar, aunque deseamos que sí sea, ¿no, Osvaldo? Sí, pero parecería que si esta política que está llevando adelante en Río de Janeiro tiene éxito a través de mejoras electorales, me temo que esta situación va a seguir ampliándose o copiada por otros políticos, ¿no? Has dado una tecla, Osvaldo. Mientras le des rédito político, esto va a seguir. Mientras la sociedad no se movilice, que de hecho se ha movilizado muchas veces, pero mientras esas movilizaciones no se hagan masivas, lamentablemente esta política va a seguir. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y también visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.